Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús le contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, ¿es que va a sanar? Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean, ahora que vayamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitaré en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viéndola que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar y allí la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, todavía se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Paz en el amor de Cristo y fortaleza en el Espíritu de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Y realmente te pregunto a ti, mi querido hermano, ¿tú crees que Cristo vino por ti, vino por mí,
para resucitarnos, para devolvernos la vida, pero principalmente, mi querido hermano, para mostrarnos esa luz y que no estemos en la sombra en la cual habla Jesús el día de hoy en este evangelio. De verdad, mi querido hermano, ¿cuánto tiempo más vas a vivir en esa oscuridad, en ese pecado? Pero principalmente, ¿cuánto tiempo vas a vivir alejado de Dios? Tristemente, mi querido hermano, hemos pasado y desperdiciado muchos de nuestros años en vicios, en excesos, pero principalmente en rencores que nos terminan matando espiritualmente. Tristemente, mi querido hermano, nos hemos alejado de lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros y lo que Él nos quiere mostrar. Como dijo Jesús a Marta en ese momento, si crees, verás la gloria de Dios. Porque Cristo perfectamente bien sabía qué era lo que estaba haciendo y a quién se estaba encomendando. Él sabía que cuando le pidiera al Padre Celestial, le iba a ser concedido por gloria y majestad. Como te decía hace unos días en los ejercicios espirituales, ¿qué cosa hay que un padre le niegue a su hijo? O sea, realmente Jesús en este momento nos está demostrando que cuanto Él le pedía al Padre, le era concedido. Así fueran cosas que fuesen imposibles para el mundo, no son imposibles para Dios. Y de verdad, en ocasiones nosotros seguimos dudando, aunque hemos tenido manifestaciones, aunque hemos tenido grandes milagros en nuestras vidas, aún seguimos dudando, así como Marta dudaba. Marta sabía quién era el que estaba en ese momento ahí con ella, que era Jesús, que era el Mesías, pero más sin embargo, en el momento que Jesús le dice a ella que si creía, ella le dijo, sí creo, y posteriormente cuando les dice, remuevan la piedra, nuevamente Marta vuelve a dudar cuando le dice, maestro, pero ya lleva 4 días que mi hermano está muerto, si Cristo ya le había dicho que le iba a devolver a la vida a Lázaro, y ella aún seguía titubeando, seguía dudando. Y hay muchas personas que están cerca del camino de Dios, personas que forman parte de algún grupo parroquial, inclusive hasta personas consagradas, y hasta la fecha siguen dudando del poder de Dios en su vida. ¿Y sabes por qué? Porque muchas de las veces nos dejamos atrapar en las cosas del mundo y permitimos que nos absorba a tal grado que nos termina corrompiendo, termina matando nuestra fe, nos hace dudar de aquel que ha tenido grandes manifestaciones en nuestra vida, que es Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega María? Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Luego el reclamo por delante. ¿Cuántas veces tú, mi querido hermano, le has reclamado a Cristo? Maestro, si hubieses estado aquí, yo no me habría perdido en las drogas, yo no me habría perdido en los vicios. Si hubieses estado aquí, mi familiar no hubiese enfermado, mi familiar no hubiese muerto. Muchas de las veces nosotros hemos hecho el mismo reclamo que hizo María. Y lamentablemente, mi querido hermano, nos hemos perdido de tener ese encuentro con Cristo. De verdad, hay personas, mi querido hermano, que pasan 10, 20, 30, 40 años para que tengan ese encuentro con Cristo. Dicen, maestro, si hubieses aparecido hace 10, 12, 13 años, yo hubiese sido una persona diferente. Pero recuerda que Cristo nos ha tocado a nuestra puerta desde el momento de nuestro bautismo, pero nosotros hemos sido los que nos hemos alejado de las cosas de Dios, los que nos hemos perdido en el camino. Esa ya no es responsabilidad de Cristo, esa ya no es responsabilidad de Dios, sino es nuestra propia responsabilidad, porque recuerda que Cristo y que Dios nos dejan elegir. Ellos nos liberan y nos sueltan. Nosotros en ocasiones somos los que nos vamos equivocando en el camino, pero ya cuando cometemos algún error, ya cuando nos perdemos en cualquier situación, ahora sí, ya queremos reclamarle a Cristo, ya queremos echar culpas, porque nos es muy difícil el hacernos responsables de las cosas que nosotros hacemos. De verdad, el milagro de Lázaro justamente, mi querido hermano, se da para que Cristo muestre que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Muchos tomaron a bien
la manifestación que él estaba haciendo. Por eso dice, algunos fariseos que se encontraban en ese momento ahí, algunos judíos, creyeron en Cristo en el momento en el cual se da el milagro. Mas sin embargo otros, cuando vieron eso, se escandalizaron. Y fue justamente después del milagro de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, recuerda que fue cuando ya buscaron ahora sí el apresar a Cristo para llevarlo a muerte. Ya en ese momento fue cuando muchos de los fariseos entraron en cólera, porque decían, este va a venir a quitarnos el trono, este va a venir ahora sí que a hacer su reinado con todo, porque ya está demostrando el poder tan grande que tiene. Pero créeme, mi querido hermano, ni así lograron callarlo. De verdad, el mismo Jesús tuvo ese sentimiento de dolor cuando murió Lázaro, lloró en la tumba de Lázaro. ¿Por qué? Porque le amaba. Inclusive muchos se sorprendían porque decían, ¿cuánto amaba a Lázaro? O sea, de verdad, el mismo Cristo sintió ese dolor. Yo te puedo garantizar, mi querido hermano, que Cristo ha sentido el dolor contigo de aquel familiar que ha muerto, de aquella persona que se ha perdido, de aquel hijo desaparecido, de aquella persona que está, de aquella viuda que está llorando la muerte de su esposo, de aquella madre que está llorando la muerte de su hijo. Yo te puedo garantizar, mi querido hermano, que Cristo mismo sabe por qué es por lo que tú estás pasando. Y yo te puedo garantizar que en más de alguna ocasión Él te ha consolado por medio de alguno de tus hermanos. Pero a veces, mi querido hermano, nos es mucho más sencillo el cruzarnos de brazos y el decir, Dios no me escucha, Dios no me atiende, cuando ha sido todo lo contrario. Él mismo te comprende, porque Él llegó a sentir ese dolor cuando perdió a aquellas personas que tanto amaba. Inclusive llegó a sentir ese dolor de traición cuando aquellas personas lo dejaron solo en el momento en que iba camino al Calvario. Él sintió el dolor, yo te puedo garantizar, cuando se despidió de su madre por medio de esa mirada en la cual tiene ese encuentro con María rumbo al Calvario. Yo te puedo garantizar, mi querido hermano, que todas las situaciones por las cuales tú estás pasando, el mismo Cristo las ha sentido. ¿Y sabes por qué? Porque Él se quiso hacer hombre como nosotros para poder demostrar cómo se debe de vivir, y ante alguna prueba, ante alguna situación, cómo debe uno de reaccionar. Ojalá que un día, mi querido hermano, te des cuenta que Cristo Jesús vino a entregarse en cuerpo y alma por ti y por mí, que vino a sentir todas esas situaciones y esas emociones justamente para demostrarte cómo debes de canalizar toda esa energía, esa frustración que en ocasiones llegamos a sentir. Como muchas de las veces, mi querido hermano, ante alguna prueba y ante alguna tribulación debemos accionar. Créeme, el mismo Cristo lo hizo. Y de verdad, mi querido hermano, este evangelio, sin lugar a duda, es un evangelio que nos llena, porque nos demuestra cómo Cristo tenía una confianza plena ante el Padre, cómo Cristo inclusive se detiene esos 2 días en la otra ciudad para poder seguir con su misión. Yo te puedo garantizar que en el momento que le avisaron a él, su corazón decía, quiero ir, pero tengo que cumplir acá con la misión que el Padre me ha encomendado. Tengo que seguir con este ministerio. Su corazón le decía, Jesús, ve. O sea, su impulso era ese. Mas sin embargo, Él no dejó de lado la obra tan importante que tenía de Dios, de seguir sanando, de seguir evangelizando, de seguir predicando. ¿Y cuántas de las veces nosotros, mi querido hermano, estamos haciendo alguna obra, algún ministerio, y si nos hablan en ese momento de que algún familiar ha enfermado, incluso de que algún familiar ha muerto, dejamos todo y corremos, así sea que estemos haciendo las cosas de Dios? Y no, mi querido hermano, ahora sí que dice el mismo Padre, ocúpate de tus muertos que yo me ocuparé, ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Y como decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea,
Desde ahí yo te puedo garantizar, mi querido hermano, que ya se nos está demostrando cómo tenemos que hacer las cosas. Y sé que hay cosas importantes, sé que tu familia es importante, pero recuerda, mi querido hermano, que nosotros en esta tierra estamos para un propósito mucho más grande, en el cual tenemos que trabajar por nuestra salvación, tenemos que trabajar por un ministerio más grande y no para perder el tiempo en cosas tan banales, en cosas que a veces nada más nos favorecen a nosotros, cuando en realidad, mi querido hermano, tenemos que favorecer las cosas y el camino de Dios con aquellos que nos rodean, pero principalmente tenemos que regar la obra de Dios, que es algo muy grande. Las cosas, los problemas, créeme, siempre van a estar ahí. Las situaciones, no por el hecho de darles, ahora sí que el tiempo en ese momento quiere decir que se van a solucionar. No, mi querido hermano, muchas de las veces se empeoran las cosas cuando no se las encomendamos a Dios, cuando no llevamos ese orden y le permitimos a Él que se ocupe de nuestras cosas. Yo te puedo garantizar que si tan solo seguimos ese orden cíclico y tal y como Dios nos lo está mandando, te puedo garantizar que tendrán una mejor solución, porque haremos las cosas con la cabeza fría, no con la emoción de ese momento, y principalmente las haremos encomendándoselas a Él y confiándoselas a Él. Por eso el mismo Cristo dijo: Padre, te agradezco el que me hayas escuchado, porque Él no estaba haciendo el milagro por sí mismo, Él estaba encomendándoselo al Padre Celestial. Y como Jesús ya había hecho lo que el Padre le había pedido en la otra ciudad, pues lógicamente que ya cuando Él llega y le deja que Él se encargue de las cosas, pues le demuestra en gloria y majestad que Cristo Jesús era el verdadero Mesías. Por eso Él confió en la persona correcta, que era el Padre Celestial. Ojalá que tú confíes en la persona correcta y le dejes tus cosas. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.